Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bendito sea el Señor. ¿Por qué tenemos que darle gracias hoy a Dios? A ver, ¿tú por qué hoy le darías gracias a Dios? Porque se acabó la jornada de ayer, que fue un desorden aquí en Colombia. Tremendo, ¿no? Bendito sea el Señor. Y detrás de eso, manos criminales y no... Es que eso era lógico. ¿No es cierto? O sea, se debe hacer las cosas, pero se deben hacer... O sea, uno tiene que, de una u otra forma, poner su punto de vista y sí, pero no, la paz. Pero no es con violencia. Esa forma no lo es. Nuestro Señor Jesucristo no lo enseña de esa manera y eso no es de Dios. Pero bendito sea el Señor, que el Señor no se mueve en nada sin la voluntad de Dios. Todo pasa para bien de los que ama al Señor. Todo, absolutamente todo. Y nuestro país es de bendición. ¿Sí? Independientemente de lo que pase, la presencia de Dios está en muchos corazones. Y lo importante es que nosotros nos manifestemos. ¿Sí? Que haya manifestaciones, pero de amor, no de guerra, sino de amor. Bendito sea el Señor. Moniquita, vamos a empezar este momento precioso bendiciendo, dándole gracias al Señor y que cada una de las personas que estamos escuchando y reflexionando sobre la palabra, que se nos dé la posibilidad de estar siempre siendo esos mensajeros del amor de Él y que podamos nosotros morir a tantas cosas que nos atan a este mundo, a tanta carnalidad. Entonces invocamos la Santísima Trinidad, ¿les parece, chicos, chicas? Invoquémosla pues, pero con entusiasmo, con amor, con fe, con esperanza, sin miedo, sin temores. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Padre, por este momento tan lindo que tú nos das. Hay momentos de mucha tribulación, donde quiere imponerse el mal, donde quiere hacer de las suyas, pero ya Él está vencido, porque tú lo venciste hace más de 2000 años en la cruz. Porque allí demostraste que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y si tú venciste, nosotros también tenemos la victoria, porque ya no soy yo el que vive, sino eres tú el que vive en mí. Porque las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Y tú haces nuevas todas las cosas. Sé que tu Sagrado Corazón es el que triunfa, el Sacratísimo Corazón tuyo, amado Jesús de Nazaret. Igual que el corazón inmaculado de mi Madre María, porque de esa manera estamos dando fe de que nuestro Padre Dios es real, de que Él existe, de que Él vive en nuestras vidas, de que nosotros somos sus hijos amados, predilectos. Por eso te doy gracias, mi amado Jesús de Nazaret, por lo que va a venir, por lo que se está dando, porque sé que son cosas maravillosas, porque esa es una forma de purificación, porque bien la palabra lo dice, porque no exaltamos tu nombre y no te reconocemos. Por eso se da tantas cosas. Pero bendito sea el Señor, aquí estamos reconociéndote y queremos que tu palabra sea viva en nuestro corazón. Por eso hoy háblanos siempre, como te pido, con esa voz de trueno, porque necesitamos romper argumentos en nuestro corazón y que podamos siempre ser esos mensajeros, esos heraldos de tu amor, esos que llevan esa bandera en alto y decir: aquí está un hijo de Dios. Y quiero presentarles a mi Padre Dios. Qué precioso decirlo de esa manera, sin temor. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Amén y amén. Bueno, Moniquita, ¿qué palabra tenemos para el día de hoy? Bueno, hoy vamos al capítulo de San Juan, capítulo 13, número del 16 al 20 versículos. Les aseguro que ningún criado es más que su amo, y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. No estoy hablando de todos ustedes. Yo sé quiénes son los que he escogido, pero tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que come conmigo se ha vuelto contra mí. Les digo esto de antemano para que cuando suceda, ustedes crean que yo soy el que soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado.
palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate lo lindo, ¿no? Mira cómo ha venido el Evangelio de Juan. Por eso les recomiendo, si estás estudiando la palabra, generalmente empieza por Juan. Empieza por el Evangelio de Juan. Porque Juan, a diferencia de los demás escritos de la Biblia, refleja el amor, refleja la esencia de mi Padre, de mi Jesús de Nazaret. Refleja toda la espiritualidad cristiana, preciosa, porque allí se condensa de una manera hermosa. Y es importante, a veces empezamos a leer la Biblia desde el principio, desde el Génesis, y queremos llevar como una secuencia, pero la mejor secuencia es que empieces por el Evangelio de Juan. Mira lo interesante, Moni. Mi papá, mi Jesús, siempre habla del Padre y la unidad que hay entre el Padre, y que si lo ve a Él, lo ve al Padre, y Él no hace nada sin que el Padre se lo diga, y Él responde a todo lo que el Padre le da, o sea que es obediente a ese enviado, a ese mensaje que le da mi Padre Dios para que lo lleve al mundo, o sea, a nuestra salvación, porque Él vino fue a salvarnos, y no impone a nadie, no le exige a nadie, sino que Él lo seduce con amor, ¿sí? Con amor, diciendo siempre la verdad, siempre la verdad. Y aquí ya va a las personas, si te das cuenta, antes lo estaba diciendo yo soy, miren a Él, me están mirando a mí. Me está mirando a mí, están mirándolo a Él. Ahora vamos a las personas. Él es el enviado. Si ustedes reciben al enviado, me reciben a mí. Y si por matemática espiritual, y si me reciben a mí, reciben al Padre, ¿no? Directamente. Entonces es una matemática, y yo soy buen matemático, ¿no? Como que te sirvió la nocturna. Eso no me sirvió la nocturna, eso me ayudó. Entonces es una matemática muy sencilla, y si es así, pues es lógico, ¿no? Si ustedes nos reciben a nosotros que somos misioneros y escuchan nuestros mensajes, están recibiendo a mi Jesús, y si están recibiendo a mi Jesús, están recibiendo a mi Padre, que es la esencia de todo, que es el fundamento de todo. Entonces, fíjense cómo es de importante cuando uno escucha el mensaje, porque tú me estás recibiendo en tu casa en este momento, en tu lugar de trabajo, donde estés, por estar escuchando el mensaje de salvación. Y el recibirme en tu casa es creer lo que nosotros te hemos estado diciendo, sobre todo en la parte familiar, que tenemos que amarnos, que tenemos que ser una unidad, que tenemos que dejar que Jesús esté en el medio de la relación de pareja, que nosotros tenemos que dar testimonio. Siempre, yo creo que eso lo repetimos constantemente de muchas maneras, porque el testimonio es lo que cambia la vida de las personas. Por eso el recibir a un mensajero del amor es recibir directamente a mi Padre Dios, recibir a un misionero, recibir la palabra de un sacerdote, recibir la palabra de Dios a través de un enviado de Él, es recibir directamente en tu casa la presencia de mi Padre Dios. Y si recibes la palabra de Dios, pues ya estás buscando la salvación, yo te salvaré. Si creen en mí, yo los salvo. En la última hora, en cualquier momento, yo les daré esa paz que tanto anhelan. Les concederé ese deseo de tu corazón, ¿sí? El deseo de tu corazón se concede, pero nosotros siempre estamos buscando siempre la añadidura y no buscamos el verdadero amor, el verdadero fundamento, que es sanar nuestro corazón con el amor, con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recibir a un misionero en tu casa es recibir al mismo Padre Dios en tu hogar. Aún así hay que ser cuidadosos, porque tenemos que mirar qué misionero es el que habla y qué enviado es el que habla, y hay que ser nosotros muy cuidadosos por eso hay que conocer la palabra, porque si conoces la palabra vas a discernir si ese mensajero que llega a tu casa está de acuerdo a la palabra, porque alguien puede ser muy coloquial, ¿no? Yo soy muy coloquial, de pronto muy risueño y muchas cosas, y hago mucha risa y todo, pero si yo digo algo indebido, automáticamente tienes tú que hacerlo saber y decir: qué pena, Rafa, está diciendo algo que no es. Sí, que no está de acuerdo a la palabra de Dios, a la palabra de Dios, sí, porque hay que ser muy cuidadosos, sí. Entonces, quien recibe a un misionero, quien recibe esa palabra de una persona, está recibiendo tú directamente a mi Padre Dios. Qué bendición y qué responsabilidad del misionero, amor. Sí, sí, Rafa, es importantísimo esto, que seamos claros de quiénes realmente son los enviados del Señor. Y mire cómo empieza este pasaje bíblico. Este pasaje bíblico es precisamente diciendo, o sea, que aquel que le sirve al Señor no puede sentirse más que el Señor. O sea, hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo, de dejarnos llenar el corazón de vanagloria,
porque lo dice él muy claramente. O sea, nadie es más, o sea, el enviado no es más grande que el que lo envía. Y fuera de eso, el que sirve no es más grande que su Señor. Es claro. O sea, y frente a eso, pues se está diciendo, o sea, si el enviado se siente mucho más grande, se envanece, se llena su corazón de orgullo, realmente habría que mirar si realmente es un enviado del Señor. Y hay que tener mucho cuidado de eso. ¿Por qué? Porque precisamente ahí es donde el mal puede ingresar en nuestros corazones y dañar realmente todo lo que Dios quiere hacer. El Señor sabe a quién envía. Hay personas que se autoenvían. El Señor sabe a quién envía y por eso sabe a quién respalda. O sea, el Señor no respalda a todos. O sea, pueden haber unas personas que hablen muy bonito, pero no necesariamente son respaldadas por Dios. ¿Por qué razón? Por la misma situación de que no fue enviado de Dios. Él se autoenvió. Él fue el que se sintió grande, él fue el que se sintió conocedor, él fue el que se decidió en él hacer las cosas simplemente porque le pareció. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado porque el Señor siempre está cuidando su obra, que estemos bajo una jerarquía y la jerarquía es Él, es nuestra cabeza. Y si Él es nuestra cabeza, Él es el que hace que toda la iglesia funcione. Si nosotros desconocemos quién nos envió, desafortunadamente no estaríamos haciendo las cosas correctamente. Y es interesante cómo en este momento estaba pensando algo. En una casa está papá y mamá, son las jerarquías supuestamente mayores, se supone que sobre ellos está el Señor. Y son los papás los que de alguna manera nos orientan en muchas cosas, nos envían en muchas cosas, ¿sí? Ellos nos conocen en qué nos enviaron, ellos nos mandan a hacer algo y es lógico que nosotros debemos hacerlo. Pero a veces nosotros terminamos haciendo otras cosas muy diferentes a lo que papá y mamá nos dicen, ¿sí? Y entonces ahí es donde se termina haciendo como hijo cosas que no son. Haciendo cosas que no son, relacionándonos con personas que no son. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque estamos en contra y nos sentimos más grandes que nuestros padres. Pero no, se apagó, mi amor. Y así como... no se apagó. Y así como pasa con... Dios envía a Jesús y Jesús es lógico que nos envía a nosotros. Así nosotros tenemos que hacer en nuestras casas también. Nuestros padres nos han dicho cosas. Sí, que mi papá está incorrecto, que mi mamá está incorrecta. ¿Qué tengo yo que hacer? Orar, ser ese atalaya, poder guiarlos con amor, ¿sí? Llevarlos a que en ellos haya una forma de vida diferente. Una situación es que tus padres te mandan a hacer cosas incorrectas. Si te mandan a hacer cosas incorrectas, la autoridad sobre ellos es Jesús y la idea es que tú hagas las cosas correctas. Yo me acuerdo que muchas situaciones donde estábamos en nuestras crisis en esos tiempos con Rafa, habían cosas que Rafa me pedía que no eran, ¿sí? Habían cosas que Rafa me indicaba que no eran como deberían ser. A todo nivel, hasta en la intimidad, económicamente, a todo nivel. Cuando uno no se reconoce como hijo de Dios, uno termina haciendo esas cosas. De verdad que uno termina haciendo esas cosas solamente porque el Dios de uno es la otra persona. Y yo terminaba haciendo cosas que él me decía. Pero ya cuando yo empiezo a conocer del Señor, cuando ya empiezo a identificarme con quién yo soy, realmente cuando Rafa me decía que hiciera cosas que no eran de Dios, ya como que digo, paso de esa autoridad a una autoridad mayor que él, que es nuestro Señor. Hasta que él tenga conciencia, o sea, hasta cuando él tuvo conciencia de qué era lo que estaba haciendo. Entonces paso yo a obedecer a la autoridad mayor, ¿sí? Pero debo hacer lo correcto. Y ya entro allí a ser una autoridad mayor
mientras que él se puede nivelar en el plano espiritual, porque acordémonos, las autoridades espirituales son mayores que las autoridades humanas. Entonces tenemos más respaldo cuando estamos con Dios que cuando estamos con el mundo. Por eso no hay que temerle al mundo, porque listo, el jefe puede estar diciendo muchas cosas y te puede estar invitando a hacer cosas de manera incorrecta, lastimar, quitar, estafar o cualquier cosa de esas. Pero en la medida en que nosotros realmente entramos a obedecerle a nuestro Padre Dios, a obedecer su palabra, las cosas son diferentes porque el Señor nos va a respaldar. Así va a ser con nuestros papás, que posiblemente nuestros padres nos dijeron situaciones que estaban haciendo daño, que no eran las más correctas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú empiezas a identificar como tu autoridad mayor a nuestro Señor, entonces tú empiezas a hacerlo de nuestro Señor y ya Dios te va a ir guiando para que esos papás realmente entren en cordura de las situaciones. Igual pasa contigo. Si tú no te unes como cabeza de tu familia a Dios, a nuestro Señor, a lo que dicen sus principios a través de su palabra, tus hijos muy fácilmente van a entrar a hacer otras cosas diferentes a lo que tú planteas, si tú estás guiándolos por mal camino. Y entonces es lógico que si ellos se unen al Señor, a lo mejor ellos tomen una autoridad mayor y vas a quedar en descrédito, ¿cierto? Pero si tú estás unido al Señor, pues debes guiar correctamente a tus hijos. No debes estarlos dejando simplemente porque sí. Estaba mirando cómo, y ayer nomás agradecía, cómo el Señor cierra las escuelas, cierra las partes donde los niños, los adolescentes se están formando a través de esta pandemia. Y yo decía, wow, tremendo, Señor, porque habíamos visto lo malo en cuanto a los niños, la carga, el estudio, el acompañamiento, toda esta situación. La realidad es que el Señor cerró todo eso precisamente porque las escuelas, las entidades de formación no estaban cumpliendo realmente con su rol de formar a nuestros hijos en la parte correcta. Ya se estaba enseñando a los niños cosas incorrectas que iban a desviar su camino. Entonces la mejor forma fue cerrar los colegios a través de una pandemia para que desde la casa realmente formemos a nuestros hijos, enseñemos principios. Pero, ¿qué ganarían nuestros hijos si nosotros no estamos conectados con Dios? Entonces ahí es donde el Señor, yo digo que es donde empiezan las crisis. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese papá o esa mamá de un pensamiento demasiado libertino, no liberal, sino libertino, quieren enseñar a sus hijos a hacer cosas incorrectas, a decidirse por cosas incorrectas. Entonces es cuando vienen las grandes crisis dentro del hogar. Ojo con eso. Por eso es que hay muchísimos hogares que en estos momentos están en una crisis, porque hay padres que asumieron un rol de padre y no, aunque fueron de alguna manera enviados, o a lo mejor ni fueron enviados, decidieron ser padres porque quisieron, simplemente no tomaron el concepto. O sea, realmente nosotros no tomamos conceptos de Dios para escoger nuestra pareja. Tuvieron sus hijos y terminaron engendrando un hijo que le están enseñando lo incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esas parejas? Entran en grandes crisis porque no fueron enviados y no tienen como cabeza al Señor. Tenemos que tener mucha prudencia, por tanto, si no reconocemos a Dios a través del hombre, estamos haciendo una idolatría. Y hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto. El mensajero va, te lleva la palabra, y la palabra para que tú te instruyas y tú pases a través del mensajero a mi Jesús y a mi Padre Dios. Y tengas una conexión ya directa con mi Padre Dios. ¿Sí me estoy haciendo otra matemática? ¿Sí? Mi Jesús nos manda, ¿sí? Nosotros vamos a llevar el mensaje a las personas, a Moniquita, pero estamos llevando también la presencia no solamente de mi Jesús, sino de mi Padre Dios. Mi Padre Dios, mi Jesús, mensajero, Mónica, y Mónica va directamente al Padre Dios.
¿Qué les parece esa matemática? Espectacular. Así es. Por tanto, no te quedes en el mensajero. No te quedes en el mensajero. El mensajero solamente te está instruyendo, te está dando esa buena noticia, te está dando esa buena nueva de que tú eres el hijo más amado de Papá Dios, que tú eres esa preciosa princesa de Papito Dios. Créetelo y para que tú tengas esa conexión con mi Padre Dios. ¿Sí? Vas siguiendo escuchando el mensajero porque él te sigue instruyendo, te sigue alentando, te sigue dando ese aliento de vida para que tú vayas directamente a mi Padre Dios. Allí es, y por eso tienes que leer la palabra. No te quedes, solamente no te conformes, porque a veces solamente te conformas con escuchar la predicación del Evangelio. ¿Y tú qué? ¿Y tú cuándo entonces vas a predicar? ¿Sí? ¿Cuándo tú vas a ser también ese mensajero? Porque si tú eres mensajero, si yo soy mensajero, yo te doy la buena noticia, pero también para que tú la impulses y la lleves. Para que esa buena noticia no solamente te quedes dependiendo de la buena noticia que alguien te da y ya te quedas ahí simplemente, sí, yo voy a hablar con el Padre, pero llévala también, porque te impregna y así se va dando una cadena. Y se va haciendo haz de cuenta, una onda de choque hermosa para que la presencia de Dios se manifieste en todo el mundo. Eso es el principio de Dios, sin tanta parafernalia, sin tantos mensajes technicolor, sin tanta cosa como hacen algunas iglesias y unas sectas que son impresionantes. Aquí se hacen milagros y no hay que más cosas y lo único que hacen es sacarles el dinero a la gente y son muy peligrosas, muy peligrosas. Ayer veía, por ejemplo, una pastora de una secta que ella resucitaba porque supuestamente estaba muerta, resucitaba si le echaban dinerito encima. ¿Sí? Y se resucitaba con el diezmo. Increíble. Y hacen unas cosas. O un hombre liberando a otra mujer dándole un beso apasionado. ¿Sí? Es increíble. Las cosas que hacen impresionantes. Pero ten cuidado. Si tú no lo haces, mi hermano, entonces mi Señor se vale de los niños. Nuestra comunidad se está dando un fenómeno hermoso, lindo, espiritual. O sea, un misterio más bien. Misterio es más linda la palabra. Donde los niños se están levantando para ser misioneros. ¡Niños! En nuestra comunidad, por ejemplo, fíjate, tenemos una niña tan linda que ella viene haciendo conjuntamente con su mamá. Pues ella es la que habla, la niña, y está mandando mensajes, enseñando, o sea, dándonos catequesis. Y otro niño también nuestro, precioso, que está haciendo la meditación diaria del Evangelio, imagínate, Moni. Él mismo, ayer nos demoramos un buen rato, porque él mismo en su celular, él mismo edita sus videos, él mismo busca los textos, él mismo los prepara. Hermoso. Si tú no lo haces, otros niños sí lo hacen. Los niños lo hacen. ¿Sí te das cuenta? Entonces, es increíble. Importante también, Rafa, o sea, que ese llamado, ese sentir, qué es lo que tú estás haciendo, que tú estás contando aquí con relación a los niños, esa ternura y esa paz que tienen los niños y ese dejarse guiar por los niños, porque sus corazones son más puros. Muy tiernos. Entonces, muy puros. Eso es importante. Entonces, el Señor nos está precisamente diciendo a nosotros, de acuerdo con esa ternura y esa transparencia que tienen los niños para amar al Señor. Porque es que me quedaba mucho esto de que el que, dice así, el que come conmigo se ha vuelto contra mí. Hay que tener mucho cuidado de eso porque a veces, sí, nosotros podemos empezar a llevar el mensaje y demás, pero nos ponemos con tanta vanagloria, Rafa. O sea, un niño no piensa en eso, pero hay que tener mucho cuidado que su corazón no se dañe. Porque realmente, ¿qué es lo que sucede muchas veces? De pronto uno empezó con el Señor, uno empezó realmente a sentir ese llamado, empezó uno a compartir lo que el Señor dice, pero se daña el corazón. Se daña el corazón en cuanto a que empieza a tener esa persona reconocimiento, empieza a persona a ser reconocida por personas, la empiezan a buscar, etcétera, etcétera, y lo que cree es que fue él o esa misma persona la que logró eso y se le olvida darle la gloria al Señor. Hay que tener muchísimo con eso porque puede ser que haya comido con el Señor, pero realmente a lo último, y como lo dice, el que comió conmigo se ha vuelto contra mí. Entonces tenemos que cuidarnos de eso. Quiere decir que en nuestras familias también muchísimas veces nuestros hijos comieron con nosotros y a veces nuestros hijos se vuelven contra nosotros. Si así fue, tenemos que mirar qué ha pasado, qué fue lo que sucedió y qué fue lo que se
dio mal para que nuestros hijos estén haciendo lo incorrecto. Pero mira, Moni, con respecto a eso que se ha vuelto contra mí, hay unas sutilezas donde uno está se está comprobando que uno está en contra del Señor, y es la pereza. Ayer hablábamos de algo muy particular. Como nosotros de por sí invitamos a nuestros hermanos a que prediquen la palabra en el Santo Rosario, en el antes de hacer el Rosario, ellos comparten la palabra y ellos tienen que hablar de la palabra. Y se escoge una persona, nosotros tenemos varias capillitas de oración, y en cada capillita, antes de empezar el Rosario, media horita tienen que alguien proclamar la palabra, y hay personas que no lo hacen. Pero si están en familia, ¿por qué no lo haces? O sea, ¿cuál es tu miedo? Si ya te estás nutriendo, te llevan años, y les causa dificultad predicar la palabra y llevar el mensaje a sus mismos hermanos, a su propia familia les causa dificultad. Entonces, incluso, como te digo, eso es estar en contra de Dios, porque Dios te da un mensaje para que tú lo difundas. Pero si tú te pones a pensar, en ese momento te llega el miedo, porque el mal te va a infundir miedo para que no lo hagas. Inclusive ya no hablábamos de algo tan particular, que fácilmente entramos en una comodidad tan impresionante. Como ellos graban los mensajes, entonces yo voy a esperar mejor que lo saquen para no levantarme temprano. No sé si me va a entender. Y no, más bien voy a hacer otras cosas en el mundo que tengo que hacer. Y yo más bien, como ellos graban estos mensajes, yo después los voy a escuchar cuando tenga un tiempito. Eso hablábamos, Moni. Y uno se da cuenta, pero habíamos organizado tal fecha para que nos reuniéramos con familia y no nos reunimos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, porque es que ustedes como lo graban, después más adelante lo voy a escuchar. Y no nos esforzamos por estar escuchando el mensaje en vivo y en directo. ¿Por qué? Porque nos acomodamos fácilmente. No, ya como nos están transmitiendo la Eucaristía en televisión, entonces ¿para qué voy? Si es que es lo mismo verla en televisión que ir allá a la Eucaristía. Lo único que falta es la comunión, pero mañana comulgo. Sí, es igual, la pereza es una forma de estar en contra de Dios, porque la pereza no es de Dios, la pereza no es de Dios, es ser diligentes frente a las cosas del Señor. Entonces, tú estás comiendo con el Señor, entonces no te vuelvas perezoso, porque eso es una forma muy sutil de estar en contra de volverse en contra de Dios. Entonces, creo que Dios nos dio muchos elementos, nuestro Padre Dios, con esta palabra tan linda. Entonces no tengas miedo, porque si tienes miedo, mi Jesús manda a los niños. ¿Te imaginas? Es increíble. Y los niños nos están dando un testimonio y un ejemplo impresionante. Unos niños lindos. Les voy a dejar los videitos aquí para que los vean, que son súper lindos. Bueno, que el Señor realmente guarde nuestro corazón, que no envanezcamos, que definitivamente mantengamos nuestra humildad y reconozcamos que realmente nuestro Dios, nuestro Señor, en nuestra guía, es quien pone las palabras en nuestra boca, es quien realmente nos lleva a los diferentes sitios. Confiemos en el Señor, pero démosle la gloria al Señor, porque Él es el que lo hace absolutamente todo. Sin Él nada podemos hacer. Sin sus palabras de vida eterna, ¿a dónde podríamos ir? Dios los bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Que Dios los bendiga.